Con solo 4 preguntas puedes crear un personaje que va a estar listo para interpretarse y te lo explicamos aquí. Este es un nuevo video de interpretación, de cómo rolear tu personaje, pero también es un video de cómo crear un personaje para interpretarlo, y la verdad es que también es un video de aprender a jugar. Y también podemos decir que todos los consejos que te daremos en este video son válidos para cualquier juego de rol. Así que sin más, ¡vamos al video! Muy bienvenidos sean, mi nombre es Nico SM y en este video, en nuestro canal Piedra Bruja, trataremos de transmitir un método de creación de personaje para que con responder tan solo 4 preguntas estés listo para lanzarte a interpretar, a encarnar, a darle vida a tu personaje en la misma mesa de juego. Primero te presentaremos la forma exacta de cómo crear el personaje y luego iremos respondiendo cada pregunta, además de dar ejemplos para que tú puedas implementarlo rápidamente. La fórmula de creación es muy sencilla, es simplemente plantearse 4 preguntas que hablan sobre los fundamentos de tus personajes y que te darán los punteros necesarios para interpretarlos. Las preguntas se hacen en orden que te presentaremos, pues de esa manera, además de ser un poco más intuitivo para poder efectivamente jugar el personaje que quieras jugar, sino que además te permiten dotar de contenido a las preguntas anteriores de manera que sea orgánica para la creación de personajes. Estas preguntas pueden ser ocupadas con cualquier tipo de personaje, ya sea unidimensional o multidimensional, ya sea elfo o enano, un pterodáctilo pirata espacial robótico o un simple lancero. Lo que nos importa es crear una persona verosímil con la cual jugar. Puede ser más o menos compleja según lo que queramos, e independiente de esos rasgos mecánicos, podemos llevarlo a un nivel interpretativo en cualquier mesa de juego. Por lo demás, te dejamos este video de las múltiples dimensiones que puedes tener tu personaje aquí arriba sobre mi cabeza. Las 4 preguntas a responder son las siguientes. ¿Qué es tu personaje? ¿Quién es tu personaje? ¿Cómo es tu personaje? ¿Y por qué es tu personaje? Cada una de estas preguntas te llevará a crear tanto el trasfondo de tu personaje, su pasado, las cosas que han pasado antes de llegar a este punto, así como también sus rasgos de personalidad, su carácter general, además de darte los valores e ideales según los cuales vive tu personaje. Ahora explicaremos cada una de estas preguntas y daremos ejemplos al final. Recuerda que hacerlo en orden puede ser muy importante para que realmente puedas crear un personaje que tú quieras jugar. Pero asimismo, si tú tienes una de estas preguntas ya resuelta y sientes que esa es la más importante para tu visión de personaje, entonces el orden que tú prefieras es perfectamente válido. La primera pregunta es, ¿qué es tu personaje? El que es puede ser muy fácil desde el punto de vista mecánico. Mi personaje es un orco margo del tercer nivel con una subclase determinada. Mi personaje es un netrunner con implantes de velocidad. Mi personaje es un especialista en la infiltración dentro de bases militares. En el fondo, esta pregunta trata de responder qué es lo que vamos a jugar en términos mecánicos del sistema que se está ocupando. Lo que queremos tratar de lograr aquí es simplemente establecer claramente qué es lo que te gustaría que las mecánicas del juego puedan reflejar en tu personaje. Por eso nos preguntamos qué es tu personaje. Esto incluye cosas como que este personaje dentro del mundo que vamos a jugar también. Cuando hablamos de un personaje clérigo, esto puede ser mera técnica o puede ser literalmente el clérigo de una iglesia y religión dentro de una jerarquía, etcétera. Aunque puede parecer que este paso, esta pregunta no tiene nada que ver con interpretación, es todo lo contrario, pues lo que buscamos es precisamente expresar mecánicamente muchas cosas que posteriormente nos gustaría tener en términos de sabor. Si queremos jugar un personaje con una habilidad particular, con una dinámica particular, incluso con una estética particular, este es el momento de buscar una salida mecánica. Para eso podemos agarrar una mecánica y cambiarle el sabor, reflejar con magia algo que en realidad es ciencia muy avanzada, al estilo steampunk, etc. Con responder la pregunta de qué es tu personaje, buscamos saber qué talentos tiene tu personaje, qué habilidades tiene, sus fortalezas y debilidades. De alguna manera esto también puede traer consigo una especie específica o una profesión que ha desarrollado. Esta pregunta nos da las bases del personaje que jugar, pero nosotros también queremos mucho más. Por eso la siguiente pregunta es ¿quién es tu personaje? Esta pregunta, y su respuesta por supuesto, busca resolver los aspectos fundamentales de tu personaje, sus principios más diametrales, su núcleo vivo, propio de una persona con conciencia y desarrollo.
Busca definir al personaje en sus atributos más importantes. Sabemos que es tu personaje, pero ahora nos preguntamos qué hace a tu personaje una persona. Esta pregunta está más enfocada para la interpretación, no tanto en la mecánica, aunque a veces puede ir seguidos con una salida mecánica. La respuesta de quién es tu personaje a un nivel fundamental puede ir de la mano con alguna mecánica dentro del juego en específico, como es por ejemplo el alineamiento en Dungeons and Dragons. También tenemos un video sobre esto que está apareciendo aquí sobre mi cabeza o justo al lado, en esta barrita. Entonces, vamos a la pregunta de quién es tu personaje. De aquí debemos pensar en todas las posibles respuestas que podamos dar al momento de definir una persona. Podemos hablar de los valores y principios, es una persona honesta e íntegra que cree firmemente en hacer lo correcto solo porque es lo correcto. O es una persona que puede mentir y robar, pero sigue teniendo su propio sentido de la justicia. O es una persona egoísta y avariciosa que solo se preocupa de sí mismo sin ningún sentido de un código. Otra posible definición de tu persona son sus deseos y ambiciones, sus metas. Al resolver este paso, responder qué es lo que una persona no parará ante nada por tener es una buena forma de decirnos qué es. Una persona que no para ante nada por cobrar venganza por la muerte de su pueblo es un clásico. O también es una persona que desea tener todo el conocimiento posible y descubrir los misterios del mundo, pero tampoco quiere que esta información caiga en manos peligrosas. Por ejemplo, ahí tenemos una tensión inherente a ese personaje. Pero también, además de responder directamente los valores o directamente las ambiciones, podemos ir por una de mis formas favoritas, que es la clásica pregunta de dime con quién andas y te diré quién eres, la cual es especialmente adecuada para un juego de rol, una actividad social que suele ser en grupos. En ese sentido, que tu personaje se pregunta a sí mismo por qué anda con el grupo que anda es perfectamente dentro del sentido de la interpretación. ¿Qué ven esas personas que le motivan a continuar con ellos? Es perfecto para definir quién es. Son amigos irreemplazables, personas admirables a la que imitar, o simples herramientas para llegar a mis metas. Por supuesto, podemos combinar estas tres formas de responder la pregunta de quién eres para establecer un personaje mucho más complejo. Soy honesto e íntegro, pero mi deseo de obtener venganza es mucho mayor. Y si bien tengo cariño a las personas con las que salgo de aventura, también las utilizo en cierto sentido. Inmediatamente vemos un personaje multidimensional con una tensión narrativa y con una motivación. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, te invitamos a dejarle un like a este video para ver si los videos de interpretación y teoría rolera son del gusto de nuestro público, y obviamente el me gusta nos sirve en general. Puedes aprovechar de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre qué más te gustaría ver. Y así pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta que tenemos que hacernos con este método es ¿cómo es tu personaje? Esta pregunta apunta a la personalidad de tu personaje. Es el modo de ser de tu personaje. Buscamos tener respuesta a preguntas como si es una persona feliz o en busca de la felicidad y cómo se comporta, es bromista o serio, tranquilo, nervioso, hostil o calmado. En algún sentido es la manifestación externa de su estado interno. Es la forma que se expresa y tal vez por eso también sea el paso más sencillo, pero que va a ser más evidente en la mesa, el más obvio a la hora de interpretar el personaje. Es probablemente lo que más van a ver la narradora o narrador y los otros jugadores en juego. Como es obvio, aquí responderemos con muchos adjetivos: triste, alegre, enojado, brusco, amable, simpático, inteligente, miedoso, confiado, arrogante, etc. Y en general podemos crear una actitud en general frente a la vida con la que guiar nuestras interacciones, un vocablo clave. Es una persona alegre, que constantemente mira el vaso medio lleno y trata de ser optimista levantando los ánimos de su compañero. Pero también podemos generar contraste. Una persona que bromea constantemente con sus amigos, pero en realidad oculta una gran pena dentro de su interior, que se manifiestan cuando está en soledad. O un personaje ebrio que es el alma de la fiesta, risas aquí y allá, pero en realidad es un alcohólico que simplemente ahoga sus pesares en el vino, sus temores, su pasado, quién sabe. Al responder la pregunta de cómo es tu personaje, es importante pensar bien en cómo quieres que se exprese y las diferentes formas que esto puede tomar. La estética, por ejemplo, qué ropas lleva, ropas prácticas y una barba descuidada.
Su forma de hablar tiene un lenguaje sucinto y una voz hosca. Su fisicalidad, ademanes cortantes y un caminar seguro. Todo esto muestra cómo es tu personaje. Así que listo estamos para la cuarta y última pregunta que nos haremos. Esta es, ¿por qué es tu personaje? Y este es el paso donde más puedes explayarte o hacerlo lo más sencillo posible, pues al responder esta pregunta lo que buscamos es de cierta manera justificar nuestro personaje, buscar la razón de ser de las características que hemos definido en las preguntas anteriores. Estamos hablando, por supuesto, del trasfondo del personaje, del pasado, de todas sus etapas formativas que lo llevan a ser qué es, quién es y cómo es. Todas las respuestas de los pasos anteriores se hilan en un personaje coherente y verosímil en esta etapa final del proceso, uniéndolo todo en este personaje real, en una persona que interpretar. Al momento de responder la pregunta de por qué es tu personaje, lo que buscamos es exactamente responder varias veces esta pregunta. No una sola vez, sino por cada etapa de la creación. ¿Por qué es tu personaje un clérigo o un edgerunner? ¿Por qué tu personaje es un idealista o una persona egoísta? ¿Por qué tu personaje se muestra tan amable si arde de ira en su interior? ¿Por qué tiene tanta rabia? ¿Y por qué en su exterior es amable? Dividimos el porqué en todas las diferentes rasgos, características, valores, ideales, personalidad de nuestro personaje. Lo hilamos rápidamente creando una historia donde los puntos definidos en todos los pasos anteriores se van colocando como ladrillos, construyendo unos sobre otros. Podemos ir resolviendo esta pregunta cada vez que terminamos con una de las anteriores si así lo deseamos, obviamente, pero también podemos seguir este orden para tener una versión clara y completa del personaje que vamos a jugar y luego lanzarnos a contar la historia que crea a este personaje en concreto. Tal vez un ejemplo para este paso y todo el sistema de las cuatro preguntas nos ayude. Quiero jugar un personaje que es bárbaro de las estepas, así que toma las opciones del juego que me llevan allá. Me pregunto qué es mi personaje y respondo que dentro del mundo es el último sobreviviente de una caravana de enanos. Criado como un niño salvaje es considerado un bárbaro por todos, aparte de las mecánicas del juego que le dan sabor a este niño salvaje de la especie de enano, que se comporta como un bárbaro. Luego me pregunto, ¿quién es mi personaje? Bueno, es una persona brutal. La violencia es su forma de entender la mayoría del mundo. Pero también es un fiero defensor de aquellos que valora y sinceramente trata de ver formas de resolver los conflictos que no sea por pura fuerza física. Más por el bienestar de los suyos que el propio. ¿Y cómo es? El personaje no es para nada sofisticado en su aspecto personal, la mayoría de figuras retóricas simplemente no las entiende, pero también cuando se siente seguro es amable y confiable aunque no tenga mucho sentido de las normas sociables. Entonces, ¿por qué es el personaje así? Bueno, al ser un sobreviviente de mercaderes enanos, pero no recibir ninguna crianza por otras personas, sino solo bajo las brutales leyes de la naturaleza, desarrolló formas salvajes y brutales de vivir durante años y años, y todo eso se expresa en la clase de bárbaro, el pasado aún más atrás, en la especie de enano. Es una persona cuyo deseo de venganza a quienes emboscaron su familia lo dominan, y la forma para llevarlo a cabo, por precisamente el paso anterior, este niño salvaje, son de pura violencia. Pero cuando esto no basta, debe de confiar en otros. Por esto y porque aún tiene los más leves recuerdos de su familia y con sus nuevos compañeros, se muestra cariñoso y seguro, pues refleja estos sentimientos en el grupo de aventureros que él conforma. Y así, en unos pocos minutos creamos un personaje en historia, en personalidad, en valores, ideales, forma de ser, pasado, motivación, etc. Un personaje más complejo, resolviendo tan solo 4 preguntas. Y con este puro ejemplo ya tenemos un personaje listo para ser interpretado y llevado a la mesa de juego casi inmediatamente. Solo debemos preguntarnos qué es nuestro personaje, quién es nuestro personaje, cómo es nuestro personaje y por qué es nuestro personaje. Así de sencillo. Ya estamos terminando este video, pero antes recuerda dejarnos un comentario abajo de qué te pareció este método, esta fórmula para interpretar mejor y crear personaje y además de otras ideas que tú tengas para nuevos videos. Además de eso, te dejamos invitado a suscribirte a este canal, hacerle clic en la campanita y revisar Piedra Bruja en otras redes sociales, Instagram, Facebook, Discord, Twitch, etc. Y por supuesto,
mira los videos de cómo crear un trasfondo de personaje y tener una actitud proactiva al interpretar, y este video donde explicamos los atributos en Dungeons and Dragons. Con eso nos despedimos y nos vemos en un próximo video en el canal Piedra Bruja.